con Juan Manuel Astorga y Paola Berlín. Bueno, lo decía Juan Manuel, Kiki, cierre de gobierno y empiezan los balances, los cierres y también hacerse más patente la cantidad de promesas incumplidas, ¿no? Uh-huh. En este gobierno, y hay que decirlo, en todos los gobiernos. Lo que sí me parece que si yo analizo como las últimas campañas, creo que cada vez se prometen más cosas y por lo tanto cada vez vamos a tener más incumplimiento, y esto no ha sido la excepción, este gobierno. Una de las propuestas centrales quizás del presidente Gabriel Boric como candidato era el fin al CAE. Así como se hablaba también del pago de la deuda histórica a los profesores, ¿no? Pensando en temas de educación. Y esta propuesta de crear un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, financiamiento, educación superior, FES, ¿no es cierto? Para terminar precisamente con el sistema del crédito con aval del Estado, que es la sigla para el CAE. Pero ya está siendo bastante claro que no va a haber la luz. Sí. Si tú les preguntas como off the record, muchos te dicen ya no fue. Pero cuando el micrófono se prende, más bien, mira, lo más probable que no, pero en política uno nunca sabe, ¿no? Como que no quieren tirar la cadena del todo. Hasta que no se acabe esto. Claro. Sí. De hecho, el martes, ayer, en Radio Duna, el ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, prácticamente lo reconoció. Dijo que efectivamente partimos muy tarde hablando de este tema. Y ahí faltó una audacia a nivel de gobierno para poder decir esta discusión que es relevante y ineludible, tenemos que partirla el primer año. Hubo ahí un periodo en el que yo no estaba en educación, estaba en la Subdere, que desconozco cómo fueron las iteraciones, pero pudimos haber presentado esto, se refiere al FES, varios meses antes de la fecha en que se presentó. Sí, pues sí, es que efectivamente partieron tarde y con tantas cosas, ¿no? Si el mismo gobierno reconoció que ellos hasta el plebiscito prácticamente no estaban gobernando. El proyecto de ley se encuentra hoy en la Comisión de Educación del Senado, pero ni siquiera se ha votado en general. Y desde el ministerio insisten en que hay acuerdo técnico, pero igual faltan hartos pasos en el Congreso. Y sabemos que quedan poquísimas jornadas legislativas. Hay razones políticas para no aprobarlo. Es un proyecto que es bien resistido, en general por la derecha, es muy, señero, muy característico de este gobierno. Pero además, en paralelo, hay otro proyecto sensible que entró, podríamos decir, a competirle a este, y es el de Salacuna. Claro. Que por una parte genera más aceptación en la ciudadanía, es menos resistido por la derecha, dado que el propio presidente Piñera lo empujó. Entonces, en el gobierno calculan que si es que alguno tiene más probabilidades, sería este. Lo que va quedando claro en todo caso es que el CAE no se acaba, al menos no aún. Es que también ingresaron el proyecto muy tarde, en octubre del 2024, o sea, solo tuvo 17 meses de tramitación dentro del mandato. Sí, o sea, fue muy poquito. Oye, bueno, y siguiendo con las entrevistas, el ministro Cataldo, en otra radio, creo que fue la Radio Universo, a propósito de esto del gobierno de emergencia, dijo que el verdadero gobierno de emergencia, al menos en materia educacional, pero también en otros, fue el gobierno del presidente Boric. A nosotros nos tocó hacernos cargo de la emergencia literal. Yo puse la misma cara que puso la Kiki, porque ellos fueron los que presentaron una acusación constitucional contra el ministro Figueroa por volver a clases. Hablen de la emergencia, ¿no? Los útiles el año pasado llegaron en octubre, si eso es, ¿no? Ni hablar los escándalos en el SLED de Atacama, discusión de Salacuna hacia el final del periodo. O sea, si es que esta es la manera en que un gobierno actúa en emergencia, mejor no sepamos cómo actúan en tiempos de no emergencia. Sí, mala cuña, creo. No, a veces es más usado como un tema como casi de gallito político, como no, este es el de emergencia, no, el tuyo, no, el otro. Mi mamá me va a bajar con el más grande que todo. Exactamente. Bueno, así son estos temas. Y no solo eso, así como tú y yo, bueno, no coincidimos en que la cuña no fue muy feliz. Imagínate que desde el Partido Republicano salieron a contestarle de todo, el senador electo, y además presidente del partido, Arturo Esquella, dijo que directamente parece que el ministro tiene una confusión, ellos generan la emergencia y nosotros nos tenemos que hacer cargo, pero que ahora ellos son los de la emergencia y así, varios otros salieron a contestarle, habría que entender lo que entiende el señor ministro por emergencia, en fin. Claro. No, hasta último minuto vamos a estar peleando. Totalmente. Sí, pero como yo te digo, esto es lo que por ahora hablamos de lo que está pasando en nuestro país, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que está pasando también al otro lado de nuestros vecinos, desde Perú específicamente, donde hoy se vive una paradoja, porque por un lado estamos hablando de que en los últimos 10 años han pasado por el poder Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y ahora José Gerí. Yo por fin ya había aprendido a decir el apellido y ahora se va.
O sea, se fue. Claro, ya está. Lo fueron. Ya fue. Entonces, bueno, por ahora estos ya serían 8 mandatarios en una década. Sin embargo, ¿cuál es lo que yo te decía aquí, Pao? La paradoja que se vive en Perú es que el país, pese a todos estos cambios políticos, es un país que creció un 3,44% en 2025 y mantiene proyecciones cercanas al 2,8% para el 2026. Aquí uno dice cuál es la clave, qué es lo que ha llevado que este país, pese a esta cantidad de cambios políticos, siga siendo un país estable económicamente. Bueno, como dicen los expertos, la clave está en el liderazgo de Julio Velarde Flores, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, quien está ahí desde el 2006, nombrado durante el gobierno de Alan García. Y hay que dejarlo vitalicio si es así, ¿no? Déjenlo a él. Y podrían pensarlo también como presidente, ya que le ha ido tan bien, Obvio. muévanlo ahí y aprovechen. Dicen que, bueno, ha sido él también ratificado por gobiernos de distintas tendencias y ha defendido una línea clara que ha sido la autonomía del Banco Central y el control estricto de la inflación. Así que Perú muestra así que pese al terremoto político está estable en temas económicos. Terremoto político que tendría una tregua en un par de horas, ¿no? Exacto, sí. Hoy a las 8 de la noche acá de Santiago de Chile ya sabremos más o menos qué es lo que va a pasar. Esto es a las 6 de la tarde de Lima, la votación donde sabremos quién es el nuevo presidente, o sea, que viene aquí tras la destitución de José Geri. Vuelven a enfrentar esta definición donde el Congreso deberá elegir al nuevo presidente. O elegir automáticamente. Al que se va a salir. elegir al próximo expresidente. Bueno, ¿Cierto? estaremos atentos aquí en Radio Infinita.